Entonces, el grupo 1 se hace básicamente simplemente una radiografía de tórax y obviamente unos exámenes básicos, unos exámenes, pues un hemoleucograma, pues para ver obviamente el estado del paciente. Pero usualmente este grupo de pacientes no tiene ninguna complicación y pues son llevados como tal con un tratamiento ambulatorio, empírico, y básicamente pues son tratados en casa, mientras no tengan ninguna complicación subsecuente a este proceso. Son tratados acá hasta que soluciona como tal todo ese proceso, en su mayoría de veces infeccioso. En los pacientes del grupo 2 sí hay que hacer una serie de exámenes de laboratorio importantes, para mantener un control de la evolución de los mismos y ver si de pronto pueden tener cierto grado de complicación. Se hace como tal exámenes de laboratorio, tales como un hemoleucograma, una creatinina, un BUN, una glicemia, pues para saber cómo dar el estado general del mismo, como ya mencionamos. Es necesario a partir de este punto un cultivo y un gran disputo, que no era recomendado como tal en el grupo anterior, porque únicamente se restringe este examen a los pacientes que se encuentran en un proceso de neumonía moderada o severa, es decir, pacientes de grupo 2 o grupo 3. Se hace una vaciloscopia en sintomáticos respiratorios, es decir, pacientes que lleven como tal con un patrón, una sintomatología de tos por más de 15 días. Se hace también una fibrobroncoscopia a los pacientes como tal que, uno, se sospeche como tal una infección por atípicos, que pueden ver cuáles son los atípicos en el video de generalidades de neumonía. O también se le hace fibrobroncoscopia a un paciente que no responda como tal al tratamiento empírico que se le está dando en un lapso de 72 horas. Y básicamente esto se hace para tomar muestras del árbol respiratorio inferior y hacer un cultivo cuantitativo. También si se cuenta como tal con la oportunidad, se hace un marcador que es la procalcitonina, que básicamente es un marcador, como ya mencioné, que sirve como tal para diferenciar una neumonía de origen viral o de origen bacteriano principalmente. Se hace también oximetría y gases arteriales en los pacientes en caso de que se encuentre necesario para ver cómo está ese intercambio de oxígeno como tal entre el alveolo y la sangre y el capilar, y para ver cómo está esa función respiratoria del paciente. Se hace un hemocultivo en caso de que el paciente presente ciertas condiciones como alcoholismo crónico, presente leucopenia, presente asplenia, tenga de pronto una infección previa por virus influenza, que tenga derrame pleural o que tenga como tal un patrón en la radiografía de neumonía necrosante, dadas por algunos patógenos como Staphylococcus aureus, por ejemplo. Se hace como tal pruebas para virus, un fill and rain en general se hace según epidemiología pues según la zona como tal se dice o se postulan qué virus como tal pueden hacerse para el diagnóstico diferencial. Y se hace una toracocentesis en los pacientes que tienen derrame pleural considerable, es decir, mayor a 5 centímetros en una radiografía con el paciente de pie, lateral, mayor a 1 centímetro en la radiografía con el paciente en decúbito lateral con rayo horizontal, o que sea detectable como tal ese derrame pleural a la ecografía de tórax. A este líquido obtenido de la toracocentesis se le hace un examen, microbiológico, se le hace pues, una tinción de Gram y un cultivo, y se hacen pruebas, bioquímicas como LDH, se hace pruebas con proteínas, se miden albúminas, se mide, pues, se hace un conteo celular con diferencial, y básicamente es para diferenciar como tal que ese líquido en la cavidad es producto de un exudado o de un transudado, y nos puede hablar mucho pues, sobre el origen de ese proceso que se está llevando en el parénquima pulmonar. Y bueno, los pacientes del grupo 3 finalmente se les repiten todos los exámenes de los pacientes del grupo 2, pero cabe resaltar que en este grupo la fibrobroncoscopia es obligatoria. Todo paciente grupo 3, fibrobroncoscopia, según dicen pues las guías como tal en varios artículos que he consultado. Se le hacen una prueba serológica para atípicos, que repito, estos atípicos los pueden encontrar en el video de generalidades de neumonía. Se le hace un antígeno, pues búsqueda de antígeno urinario para legionela, para especies de legionela y para Streptococcus pneumoniae. Se hacen pruebas para virus, como ya mencionamos, se hacen pruebas para virus influenza, rinovirus, virus para influenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus y muy importante ahora, coronavirus. Aunque pues no hay que esperar que un paciente llegue como tal a este servicio de UCI en estos momentos, 2020, para hacer una prueba de coronavirus, sino que pues por la epidemiología actual se hace de primera mano. Y también se le hace al paciente en grupo 3 unas pruebas de función orgánica.
porque básicamente un paciente con neumonía tiene mucha tendencia a generar como tal falla multiorgánica. Y pero se hacen unas pruebas básicamente, un perfil hepático, un perfil renal, unos gases arteriales, unas pruebas de coagulación, y también es importante el lactato para ver cómo está ese proceso de perfusión tisular. Debido a que el lactato es un mediador que se libera cuando la célula está pues, llevando un proceso de obtención de energía por la vía anaerobia, lo que nos habla de que no está llegando como tal suficiente cantidad de oxígeno a ese tejido. Y como consecuencia se aumenta este marcador. Es muy importante con que las guías no lo describan en todos los puntos. No hay que tener o dejar en el olvido los hongos y los parásitos. Si bien es cierto que no es tan común, la presencia de estos patógenos sí puede presentarse. Y básicamente hay que sospecharlo más que todo por epidemiología, pues por los antecedentes del paciente, antecedentes laborales, de ciertos viajes que haya tenido, y sobre todo si el paciente no responde al tratamiento que se le está dando. No hay que olvidar dentro de los hongos coccidioides, paracoccidioides, histoplasma, aspergillus, y en parásitos paragónimos o estrongiloides, que básicamente estas larvas son importantes porque pueden llevar a cabo un fenómeno conocido como Leffler, que es una inflamación de ese parénquima pulmonar en el paso de este parásito como tal por este tejido en su proceso como tal del ciclo biológico. Y puede generar, como pues se dice, una inflamación en este lugar. Pero bueno, mucho cuidado. Esta clasificación no es absoluta ni excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que perfectamente un paciente puede pasar de un grupo a otro. Un paciente puede entrar inicialmente a hospitalización por ser categorizado como grupo 2, pero puede complicarse en la atención y pasar inmediatamente a grupo 3 y a un tratamiento de cuidados intensivos. Como también un paciente puede haber ingresado en UCI, se puede haber controlado, se puede haber estabilizado y pasar como tal a pues a piso como tal en hospitalización. Y también pues el paciente por obvias razones puede ser dado de alta cuando resuelve el problema o cuando no tenga factores de riesgo para una posible complicación. ¿Cuáles son estas complicaciones? Las que encontramos en pantalla. Insuficiencia respiratoria, choque, insuficiencia multiorgánica como ya mencionamos, signos de derrame pleural que también mencionamos, exacerbación de enfermedades concomitantes que también son criterios para hospitalizar al paciente. Pacientes con EPOC, pacientes con bronquiectasias, pacientes con diabetes, pacientes hipertensos. Son ciertos criterios para tener en cuenta sobre posibles complicaciones que pueden tener de estas mismas enfermedades de base. Y aunque no son muy comunes, también se pueden presentar abscesos cerebrales o endocarditis, pero pues en muy pocos casos. Y bueno, para el alta del paciente es muy importante tener en cuenta tres criterios fundamentales. Primero, la resolución de la radiografía, que es muy distinta y que varía entre típicos y atípicos, que también invito como tal a ver nuevamente el video de generalidades. Pero es muy importante que esta resolución de la radiografía, puede demorarse o puede tardar en solucionarse. Pero esa tardanza en la resolución frente, ojo aquí, frente a la mejoría clínica del paciente, no es criterio para exámenes complementarios. Es decir, si el paciente mejora su clínica, ya el paciente no me está tosiendo, no le duele al respirar, ya no siente tanta disnea, pero aún no ha resuelto en radiografía, no es criterio para mandar otros exámenes, porque el paciente me está solucionando y me está respondiendo. Pero si presenta ambas cosas, ni solución en la sintomatología, ni resolución radiográfica, sí puede ser criterio para ordenarlo. También hay que tener en cuenta los signos vitales. ¿Por qué los signos vitales? Si bien recuerdan, dentro de esos 5 criterios que mencionamos en un inicio, para el diagnóstico de una neumonía, la mayoría eran signos vitales. La frecuencia cardíaca, la fiebre, la temperatura, por ejemplo. Y la bibliografía determina que los pacientes que se dan de alta con signos vitales normales tienen un riesgo de recaída o de nueva consulta por la misma causa menor al 1%. Sin embargo, los pacientes que se dan de alta con algunos de los signos vitales anormales tienen alto riesgo de recaídas y de muerte. Ojo aquí, de muerte. Y obviamente hay que tener en cuenta también que el paciente tenga normalización, primero que todo que no tenga signos de alarma de complicación dentro de los descritos en la escala CURB 65 y que también los demás signos y síntomas se hayan mejorado, que tengan cierto avance, cierta mejoría clínica en esos aspectos del paciente. Finalmente se hace una cita de control
a las 4 o 6 semanas mínimo si el paciente no presenta como tal una recaída u otra complicación que lo va a consultar antes. Y pues básicamente se hace para evaluar cómo va ese proceso y finalmente si el paciente hizo una resolución como tal de ese proceso o si pues todavía presenta como tal ciertas complicaciones que lo limitan, por ejemplo, para hacer ciertas actividades de su vida cotidiana. Y una vez en esta consulta, se decidirá si es necesario hacer una nueva radiografía del paciente o qué criterios se toman pues para volver a abordarlo en caso de que no tenga como tal esa solución completa. Y bueno, finalmente, con todas estas indicaciones, espero que ustedes puedan definir en un momento que, pues efectivamente, el paciente sí tenía neumonía. Y sí, era neumonía. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Si también te interesa el tema de la generalidad de la neumonía o la fisiopatología de la neumonía, te invito a ver los videos cuyos links dejaré en la descripción de este. Y espero sobre todas las cosas que te haya gustado este video. Si así lo fue, te invito por favor a suscribirte, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerda, siempre comenta sobre qué tema te gustaría que tratásemos en un próximo video para yo tener ideas sobre qué temas o qué conceptos les gustaría a ustedes conocer. Y bueno, no siendo más, recuerda siempre, solo medicina. Chao, chao. Hasta la próxima.